Deseamos continuar con la temática teocracia y monarquía en su segunda parte y de ese modo nos introduciremos en el libro de los jueces como continuación de la temática que estamos tratando. En Jueces, capítulo 2, del 11 al 23, en esa sección encontramos, a modo de introducción al libro, los detalles básicos que nos van a ayudar a comprender la situación histórica de este momento en el pueblo de Dios. Pero a modo de síntesis consideraremos únicamente Jueces, capítulo 3, versículos 1 al 6, dice así: Estas son las naciones que el Eterno dejó para probar a Israel, a los que no habían conocido las guerras de Canaán, para que al menos los descendientes de Israel conociesen la guerra y la enseñasen a los que no la habían conocido. 5 príncipes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hernón hasta Hamat. Esas naciones fueron dejadas para probar a Israel, para que se viera si obedecerían los mandamientos del Eterno que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Así, los israelitas habitaron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. Si por un momento recordamos el pacto hecho delante de Josué y habiendo puesto un memorial como testigo de ello, estas declaraciones contradicen enfáticamente aquel pacto hecho. Y se nos dicen que esta era otra generación. Y es interesante ahora cómo el cómputo y el grupo de eventos se asocia en este libro, porque se nos presentan dos grandes momentos. Dice, los que habían realizado las guerras de Canaán y los que no conocían las guerras de Canaán, es decir, los que habían nacido como ya poseedores de la tierra, que no habían luchado por la tierra. Ahora la prueba era para ellos. Ellos ahora tenían que terminar de expulsar a los que habían quedado. Y ese es ese segundo momento de la conquista de Canaán. Así pues vemos que esta toma de posesión del territorio está dividida en dos grandes áreas. La primera es Josué, con su generación y la de los ancianos mientras él vivió, y una segunda época fundamental que es la de aquellos que debían terminar la conquista. Sí, pues el libro de Josué y Jueces se complementan en los dos grandes momentos de la conquista y lo encontramos definido en esta cita. Patriarcas y Profetas nos confirma este mismo pensamiento cuando dice: después de haberse establecido en Canaán, las tribus no hicieron ningún esfuerzo vigoroso para completar la conquista de la tierra. Satisfechos con el territorio que ya habían ganado, dejaron que su celo disminuyera y suspendieron la guerra. Empero, cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Jueces 1:28. El Señor había cumplido fielmente por su parte la promesa hecha a Israel. Josué había quebrantado el poderío de los cananeos y había distribuido la tierra entre las tribus. A estas solo les quedaba confiar en la seguridad de la ayuda divina y completar la obra de desalojar a los habitantes de la tierra, pero no lo hicieron. Aliándose con los cananeos, violaron abiertamente el mandamiento de Dios y así dejaron de cumplir la condición bajo la cual les había prometido ponerlos en posesión de Canaán. Así pues nos damos cuenta del vínculo entre el libro de Josué y el libro de los jueces. El territorio en el cual ambos libros se desarrolla es en Canaán. Sin embargo, es en dos momentos diferentes. Esta es la conquista y esta debía ser la expulsión o asimilación. Es decir, con Josué se conquistó el terreno,
Se colocaron los límites de cada tribu y lo que cada tribu debía poseer. Eso es en el libro de Josué. Ahora, ¿qué tenían que hacer esa otra generación que vivió en el tiempo de los jueces? Esas otras generaciones, mejor dicho. Tenían que terminar la conquista. Tenían que ampliar más el territorio y expulsar o que los cananeos se convirtieran. Pero ocurrió justamente lo contrario. No los expulsaron, sino que ellos se convirtieron a los cananeos. Así pues, ahora vemos ese segundo nivel en la ocupación de la tierra de Canaán. Patriarcas y Profetas 587 nos sigue comentando la situación. Mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Recuerden que en la despedida de Josué, él dice, sacad a los ídolos que tenéis entre vosotros. Así que había una idolatría oculta, secreta, pero sí existía, y esa fue la semilla para las otras generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Y esa es la historia del libro de Jueces. Cómo el pueblo queda subyugado bajo las naciones que deberían haber vencido. Sin embargo, Dios no abandonó por completo a su pueblo, nos dice la siguiente cita. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová, y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esta historia de apostasía y castigo, confesión y liberación se repitió una y otra vez. Este es la síntesis del libro de Jueces. Deseamos considerar algunas citas de las Sagradas Escrituras. Jueces 2:12 nos dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Salmo 78 nos dice, y llevólos por el desierto como un rebaño, y enojáronlo con sus altos, y provocáronlo a celo con sus esculturas. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en manos del enemigo. Aquí vemos la relación entre el pacto y el santuario. El pacto había sido abandonado y Dios también abandonó el santuario. Y fueron invadidos sistemáticamente por todas las naciones que deberían haber sometido. Patriarcas y Profetas nos lo presenta así. El rey de Mesopotamia y el de Moab, y después de estos los filisteos y los cananeos de Azor, encabezados por Sísera, oprimieron sucesivamente a Israel. Otoniel, Ahot, Samgar, Débora y Barak se destacaron como libertadores de su pueblo, pero nuevamente los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián. Hasta entonces la mano del opresor no se había hecho sentir sino ligeramente sobre las tribus que moraban al este del Jordán, pero en las nuevas calamidades ellas fueron las primeras que sufrieron. Así que nos damos cuenta que había una progresión en esas etapas de servidumbre que
a las cuales estuvo sometida el pueblo de Dios. Patriarcas y Profetas 590 nos sigue diciendo: los amalecitas que habitaban al sur de Canaán, así como también los madianitas que moraban allende el límite oriental y en los desiertos, seguían siendo enemigos implacables de Israel. Aquella nación había sido casi destruida por los israelitas en los días de Moisés, pero desde entonces había aumentado mucho, se había hecho populosa y poderosa. Anhelaba vengarse, y ahora que la mano protectora de Dios se había retirado de Israel, la oportunidad era propicia. No solo sufrieron sus estragos las tribus del este de Jordán, sino también todo el país. El libro de Jueces significa el gobernador o el juez. En hebreo es shafat, pero generalmente proviene de un término arameo. Acerca del escritor, no hay una determinación exacta al respecto. Y la datación cubre aproximadamente del 1400 al 1050 a.C. Esta es una narración histórica y el contexto geográfico son las ciudades-estado de Canaán. Encontramos 4 partes fundamentales en el contenido de este libro. Tenemos un contexto histórico, los capítulos 1 y 2, la introducción al libro en los capítulos 2 y 3, y la reunión de los jueces, de todos ellos, desde el capítulo 3 al 16, y después como una especie de anexo, porque trata alguna temática un tanto diferente al contexto del libro, desde el capítulo 17 al 21. Así que nos damos cuenta que la parte central, la tercera sección del libro, es la que se dedica estrictamente a los jueces. Así que una vez más nos damos cuenta de los intentos de conquista, la desunión entre las tribus, la desobediencia y la apostasía, las reformas, el cautiverio, la opresión, la distribución territorial y después la separación tribal también y el fenómeno de la tribu de Benjamín. Bien, consideremos por un momento estos 15 jueces que tenemos en pantalla, desde Otoniel hasta Samuel, y cómo ellos tuvieron que lidiar con esta situación en la que estaban las tribus en medio de todas estas naciones, bajo su influencia, y eran absolutamente vulnerables de conquista y servidumbre, precisamente por la debilidad de ellos mismos y la desunión que existía entre las tribus, porque sabemos que el elemento básico de unión entre las tribus era el pacto, era el servicio al santuario, y este había sido abandonado. Adoraban a otros dioses, y eso los desmembró como nación, y los colocó a la merced de todo el resto de naciones que obviamente estaban deseando su destrucción. Vamos a hablar de las distintas naciones o grupos que oprimieron a las tribus en el territorio de Canaán. La primera opresión que encontramos es bajo Cushan Risatim. Vamos a leerla en Josué 3:8. Jueces 3:8. Jueces 3:8. Dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cush-Risatam, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cush-Risatam 8 años. Así que estuvieron sometidos a este rey de Mesopotamia, que en el 10 nos habla como siendo rey de Siria. Pero el Señor les dio la liberación a través del juez Otoniel, y aunque los sirvieron 8 años, la tierra reposó 40 años. Así que estuvieron bajo la servidumbre de Mesopotamia o Siria durante 8 años y estuvieron libres
como 40 años aproximadamente. Cuando nos habla de Otoniel, se nos habla de él como aquel que el Señor levantó para juzgar y dirigir en la batalla al pueblo de Dios. Lamentablemente, la opresión siguió y ahora fue por parte de Moab. Y esto lo encontramos en el 3:14, dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y esto fue una coalición que se hizo en contra del pueblo de Israel, porque dice así, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Así que aquí nos damos cuenta que fue una coalición de Moab, Amón y Amalec, pero dirigido por el rey de Eglón, de Moab, y sirvieron 18 años a este rey pagano. Y Dios levantó ahora a otro libertador, en este caso fue Ahot. Y como consecuencia, por 80 años tuvieron reposo, pero lamentablemente volvió la opresión. Y eso lo encontramos hubo un pequeño periodo con Sangar en que se liberó de los filisteos, pero la parte mayor la encontramos en el 4:3 de Jueces, donde dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y esto era Javín, rey de Canaán. Así que fueron sometidos a los sirios o mesopotámicos, a los moabitas y ahora también a los cananeos, y por 20 años. Y vamos a ver cómo el Señor, ya conocemos la historia de Débora y Barak, y cómo reposó la tierra ahora durante 40 años más. Pero de nuevo, otra nación los oprimió, y en este caso fueron los madianitas. Y fue por 7 años, y entonces el Señor levantó a Gedeón. Y aquí encontramos algo muy interesante. Conocemos la historia de Gedeón, lo que estamos analizando es el libro en sí. Y lamentablemente Gedeón introdujo al pueblo en una condición muy lamentable, porque en Jueces capítulo 8 se nos dice así, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y esto es muy triste, porque sabemos que después de una labor tan exitosa como tuvo Gedeón, Gedeón estaba altamente influenciado también, conocemos, por su familia y la idolatría.
Pero también en la historia de Gedeón encontramos algo interesante, porque es la ocasión en que se nos dice que el pueblo le pidió que él fuera su rey. Jueces 8 dice 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto. Así que ellos deseaban establecer una monarquía por sucesión. Pues que nos has librado de manos de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Así que en este momento de la historia de Gedeón nos damos cuenta que el pueblo ya estaba desarrollando la idea de tener un rey y que hubiera una sucesión, que hubiera dinastía. Pero Gedeón comprendió este punto y dijo: no, Jehová será vuestro Señor, Jehová es vuestro rey, no debe haber otro más que este. Pero lamentablemente la idea que tenía la gente siguió en su proyecto de práctica, porque iremos al capítulo 9 y encontramos aquí a Abimelec. Y sabemos que Abimelec fue declarado rey. Y lamentablemente fue una época muy desagradable de la historia, pero queremos analizar algunos puntos. Dice, primero quiero saber quién era Abimelec. Abimelec era hijo de la concubina de Gedeón. Así que vemos que la idea que le habían propuesto a Gedeón siguió desarrollándose. Y ellos vivían en Siquem. Y leemos en el 9, Abimelec, hijo de Jorobaal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: y yo os ruego que digáis a oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal o Gedeón, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él a los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagamundos que le siguieron. Y después sabemos, bueno, lo que ocurrió fue una tremenda matanza. Y también la alegoría que aquí se nos da. Y dice así: ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, etc. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboal o con Gedeón y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce con vosotros. Así que aquí tenemos la información del primer rey, entre comillas, que se formó, y en el versículo 22 nos dice que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, pero que después él a su vez también fue asesinado en una forma semejante a la cual él mismo había hecho. Así que sin pena ni gloria acabó ese intento del establecimiento de una monarquía. Y después de este evento, nos damos cuenta que de nuevo se levantó ahora otro juez, en este caso fue Tola, porque el pueblo estaba altamente oprimido, y eso lo podemos leer en Jueces capítulo 10. Aquí fue
Leemos en el 10, dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel todo hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Semir en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Y después viene Jepté, que es el que libera a Israel de los amonitas. Y esta opresión de los amonitas fue por 18 años y parcialmente también los filisteos colaboraron en esta opresión. Y Jepté procedió a ser el juez que el Señor usó para liberar a su pueblo. Y se nos dice lo siguiente acerca de él. Dice que Jepté juzgó a Israel 6 años, de acuerdo a Jueces 12:7. Y después de él se levantaron otros, como Ibzan, Elón y Abdón, como consecuencia de la opresión bajo los filisteos, básicamente de ahí en adelante. En Primera de Reyes 6:1 se nos dice que en el año 480, después que los israelitas salieron de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, empezó a edificar la casa del Eterno. Así que ese periodo, si consideramos que los israelitas salieron de Egipto y computamos 40 años hasta que llegaron de Canaán, el periodo de los jueces y antes Josué cubriría el resto de este periodo. Estas secciones de servidumbre en la historia del pueblo de Dios podemos dividirlas en cuatro periodos fundamentales. Tenemos un periodo que cubre aproximadamente 206 años, que es desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5. Después tenemos, y en este contexto, la primera sería la servidumbre bajo Mesopotamia, la segunda bajo Moab y la tercera bajo los cananeos. Así que Mesopotamia, Moab, Amón, Amalek y Canaán, y los cananeos cubrieron una etapa de 206 años de cautiverio en el territorio, es decir, servidumbre. No es que fueron deportados, sino que permanecían en ese lugar, aunque algunos sí fueron tomados, nos informa el libro de Jueces. Este sería un primer periodo. Un segundo periodo que cubría aproximadamente 95 años es desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, que incluye la servidumbre de Madián y de Amalek, la servidumbre de los amonitas y de los filisteos, y únicamente de Madián y Amalek y de la zona oriental, y un tercer periodo de otros 49 años de servidumbre bajo los amonitas y los filisteos, y un cuarto periodo únicamente bajo los filisteos de aproximadamente 60 años bajo Sansón. Es muy triste esta parte de la historia del pueblo de Dios, pero encierra grandes enseñanzas de cómo la dependencia de Dios promueve la libertad. En Patriarcas y Profetas se nos dice lo siguiente: otra advertencia debía ser dada a la casa de Elí. Dios no podía comunicarse con el sumo sacerdote ni con sus hijos. Sus pecados, como densa nube, excluían la presencia del Espíritu Santo. Pero en medio de la impiedad, el niño Samuel permanecía fiel al cielo y fue comisionado como profeta del Altísimo para dar el mensaje de condenación a la casa de Elí. La palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Así que después de Sansón tendríamos a Elí, y después de Elí tendríamos a Samuel. Aquí se nos habla de que Dios no aceptaba
a la casa de Elí en la práctica sacerdotal, precisamente por la impiedad de sus hijos, y por esa razón Dios dio un mensaje especial a Samuel, y este fue el siguiente. Patriarcas y Profetas 6:40 nos dice: los israelitas aún continuaban como nación en un estado de irreligión e idolatría, y como castigo permanecían sujetos a los filisteos. Mientras tanto, Samuel visitaba las ciudades y aldeas de todo el país, procurando hacer volver el corazón del pueblo de Dios de sus padres, y sus esfuerzos no quedaron sin buenos resultados. Después de sufrir la opresión de sus enemigos durante 20 años, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Samuel les aconsejó: si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid. Aquí vemos que la piedad práctica, la religión del corazón, eran enseñada en los días de Samuel, como lo fue por Cristo cuando estuvo en la tierra. El alto nivel de apostasía en el que había caído el pueblo hizo que no tuvieran más el arca del pacto. Y fue uno de los momentos más tristes en la historia del pueblo de Dios, ya que sabemos que los filisteos tomaron el arca y no estaba en posesión del pueblo. Y Samuel vivió en esas circunstancias y en ese momento tan difícil. Y por esa razón, con el fin de restablecer el conocimiento de Dios y la renovación del pacto, Samuel promovió la formación de escuelas de los profetas. Patriarcas y Profetas 6:44 nos dice: mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Así que el establecimiento de la escuela de los profetas tuvo como propósito significativo renovar la religión verdadera dentro del pueblo de Dios. En la época de Samuel había dos de estas escuelas, una en Rama, donde vivía el profeta, y la otra en Kiriat Jearim, donde ya se encontraba el arca en aquel entonces, que es cuando ya había regresado. Se establecieron otras en tiempos ulteriores que vamos a estudiar. Hasta este momento, desde los patriarcas, pasando por la época mosaica, Josué y los jueces, el gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. Era una teocracia. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces, consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. No tenían autoridad alguna para legislar para la nación, sino que ya tenían ese cuerpo de leyes, ese código civil de práctica. Esa era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes. Esa era la situación hasta este momento. Ahora, el Señor previó que Israel desearía un rey. Y lo hemos leído ya esos textos en el Pentateuco, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Dios había de ser reconocido como cabeza de la nación y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. Vemos ya el intento con Gedeón, después con su hijo, y ahora veamos cómo se procede. Dice que cuando los israelitas se establecieron en Canaán, estoy leyendo Patriarcas y Profetas 6:54, 6:55, y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Pero el aumento de la población y las relaciones con otras naciones
no tardaron en producir un cambio. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de sus vecinos paganos y así sacrificó en extenso grado su carácter santo y especial. Gradualmente perdió su reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser su pueblo escogido. Atraído por la pompa y ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su propia sencillez. Surgieron celos y envidias entre las tribus. Fueron estas debilitadas por las discordias internas. Estaban constantemente expuestas a la invasión de sus enemigos paganos. Este es justo el contexto de Jueces. Y estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Habían olvidado que era el pacto y el servicio a Dios en la localización del santuario lo que iba a producir esa homogeneización de las tribus, lo que iba a producir esa conexión entre ellas. Ahora ellos lo que querían era tener un gobierno central y fuerte en la monarquía. Cuando dejaron de obedecer a la ley de Dios, desearon libertarse del gobierno de su soberano divino. Se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía. Así que el deseo de tener una monarquía fue el resultado de la separación de Dios. Patriarcas y Profetas 6:56 nos sigue diciendo: los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey, cuando consideró las leyes y el gobierno por él establecidos como superiores a los de todas las otras naciones. Moisés había declarado a Israel tocante a los mandamientos del Señor: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Pero al apartarse de la ley de Dios, los hebreos no llegaron a ser el pueblo que Dios deseaba hacer de ellos, y quedaron luego tan completamente cegados por el pecado que imputaron al gobierno de Dios todos los males que resultaron de su propio pecado e insensatez. Primera de Samuel nos dice: todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijéronle: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Qué triste declaración, como todas las gentes. Ellos querían ser como todos los demás. Cuando queremos ser como todos los demás es porque ya no somos como Dios quiere que seamos. Primera de Samuel 8, desde el 10 al 18, nos presenta la argumentación expuesta. Ya hemos dicho que el Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey. Lo hemos leído en el Pentateuco. Pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos o según su voluntad. Por lo que nos dice en Oseas 13:11, podemos comprender cuál era la actitud de Dios ante la solicitud de un rey. Oseas 13:11 nos dice así: queremos leer un poquito antes, a partir del 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Así que el Señor describió esta situación como un resultado de la ira de Dios. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero y sin buscar el consejo de Dios, nos dice Patriarcas y Profetas, en oposición abierta a la voluntad revelada de Dios, en ciertas ocasiones Dios cumple ese deseo y puedan así tener el resultado de su propio comportamiento. Vamos a ir a 1 de Samuel 8, 10 al 18, para analizar lo que significaba tener un rey.
lo cual Samuel les presentó ampliamente. Y vamos a analizarlo brevemente aquí, siguiendo los puntos. Estamos en 1 de Samuel 8. Y vamos a analizar del 10 al 18. Vamos a escribir en blanco mejor. ¿Qué significaba tener un rey? Dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinara sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Así que iba a tener soldados personales. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Así que iba a haber confiscación de tierras, ya que él necesitaba, el rey, tener sus propias tierras. Y iba a haber ministros que iban a dirigir sobre ellos. Iba a haber una industria militar. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y habría también servidumbre. O sistema vasallo. Dice: asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Así que también habría nobleza y habría de nuevo confiscación de tierras. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Así que habría impuestos de administración. Nos dice más: tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Así que habrá confiscación de bienes y uso de trabajo forzado. Dice: diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Así que habría tributo del ganado. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Así que aquí el Señor les dice: os vais a quejar. No os va a gustar tener todo esto. Pero dice: entonces yo ya no escucharé más. Y el 22 dice: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Las lecturas recomendadas para este tema son Patriarcas y Profetas, los capítulos 53 hasta el 58. Y la tarea a realizar es elaborar una lista de los jueces, colocando la procedencia del juez, es decir, de qué tribu procedía, los años que
administró como juez y las naciones contra las que luchó. Así que deben hacer una gráfica donde ponen el nombre del juez, segunda columna, a qué tribu pertenecía, los años que ejerció como juez, tercera columna, y la cuarta, contra qué naciones luchó. Quiera el Señor bendecirles y por su ayuda hemos podido concluir hasta aquí. El Señor los bendiga y los acompañe. Queremos cerrar la clase de este día con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por las verdades que nos has permitido estudiar y comprender. Haz que las lecciones que han quedado para nosotros del pasado sean una realidad práctica para nosotros hoy. Ayúdanos a comprender que nuestra relación contigo es lo más importante para garantizar la victoria final. Ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer fieles al pacto de tu verdad y a andar en la senda que tú has previsto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.